Gloria a Dios, porque Dios nos ha dado esta libertad para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hoy en esta noche, estimado amigo que nos has escuchado, que nos estás escuchando a través de estos medios que Dios nos ha proveído para proclamar, para salir a las calles y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy en esta noche queremos terminar compartiendo una palabra que Dios ponía en nuestro corazón, una palabra que te puede bendecir. Hay palabras que son para bendición, así como también hay palabras para maldición. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren, hay palabras que pueden llevar hasta la muerte, hasta ser condenada una persona. Pues también de esta manera Dios dejó su palabra escrita para bendecir al ser humano, para bendecir a la humanidad. Y nosotros los creyentes usamos un libro que se llama Biblia, el cual tiene 66 libros, y en estas palabras que Dios escribió, que aunque fueron hombres las que las escribieron, estos hombres fueron hombres de confianza de Dios, fueron hombres en que Dios pudo confiar en ellos para dejar las escrituras, para dejar palabras de bendición que hoy en día todavía siguen bendiciendo a la humanidad, al ser humano. Y esto es lo que hemos venido a compartir en esta noche, una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra que te puede dar esperanza, una palabra que te puede sanar, una palabra que te puede llevar a otra dimensión, como lo ha hecho con nosotros. Cuando creímos en Jesucristo, cuando creímos en la palabra de bendición de Dios, entonces alcanzamos esta salvación que hoy en día proclamamos. Esta salvación que hoy en día se está proclamando por todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas palabras que fueron escritas, que de Dios dejó escritas para bendición, mi estimado amigo, aún siguen vigentes, aún no ha cancelado Dios estas palabras de bendición. Llegará el momento, llegará el tiempo cuando no va a haber más salvación para el ser humano. Habrá un momento cuando Dios cancele, cuando Dios termine el tiempo de la bendición para la salvación. Pero hoy en día aún están vigentes, y esta es la palabra que queremos compartir contigo. Mi estimado amigo, Dios ha sido bueno para con la humanidad. Y a pesar de que la humanidad, el ser humano, le ha dado la espalda a Dios, se ha rebelado contra Dios, aún Dios ha sido misericordioso. Aún Dios está esperando que muchos de ustedes que oyen, que nos miran a través de los medios, que nos miran al pasar por esta esquina. Mi estimado amigo, Dios ha sido paciente y te está esperando. Él quiere bendecirte, Él quiere ministrarte esta palabra de bendición. Y la palabra de bendición es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús tuvo en su ministerio, cuando Jesús terminó su ministerio, Él estaba a punto de partir, de irse y sentarse a la diestra de Dios Padre, porque había cumplido con la misión que Él traía de Dios, con la misión que
era derramar su sangre por los seres humanos, derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir como cordero, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues cuando terminó un momento antes de irse, Él les dejó una palabra, Él les dijo una palabra a sus seguidores, a sus discípulos, una palabra que todavía está vigente. Dice la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19, les dijo a los discípulos: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son unas palabras, son las últimas palabras de Jesucristo al terminar su ministerio terrenal. Y son unas palabras de bendición. ¿Por qué? Porque cuando Jesús envió a sus discípulos en el pasaje paralelo de Marcos, capítulo 16, verso 15, les dijo, Marcos lo describe de esta manera, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Por esto, eso es una bendición para el ser humano, para aquel que quiere creer, aquel que quiere volverse a Dios. Mi estimado amigo, la primer bendición que se puede alcanzar de Dios es la salvación. La salvación, ¿por qué? Porque estamos metiéndonos, estamos entrando en el orden de Dios. Dios tiene un orden para salvar. Dios tiene un orden y lo ha establecido a través de Jesucristo. Por eso todos aquellos que quieren salvarse a través de otros medios que no sea Jesucristo, mi estimado amigo, estás equivocado, estás errado, estás en un camino donde terminarás mal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte. Estimado amigo, para alcanzar esta bendición necesitamos entrar en el orden de Dios. Y el orden Dios lo dejó por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16: Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El orden de Dios es por medio de Jesucristo. ¿Quién quiere la salvación? Tienes que ir a Cristo Jesús. Tienes que venir a Jesucristo. Él es el medio, Él es el camino, dice la Biblia. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro nombre bajo los cielos, dijo el apóstol Pedro, en el cual podemos ser salvos, en el cual podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque así lo ordenó Dios, así lo estableció Dios Padre, dando a su Hijo unigénito. La primera bendición que podemos alcanzar es la salvación. La salvación, ¿por qué? Porque estábamos condenados. Dice la Biblia que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el pecado con el ser humano. Cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva que no debían comer de aquel árbol prohibido
y ellos comieron. Dios les había dicho que si comían, lo que iban a alcanzar era la muerte. Lo que iban a adquirir por haber desobedecido era la muerte. Y se cumplió, pero no se cumplió solo en ellos, sino en toda la humanidad. Dice la Biblia que por un hombre entró la muerte, por Adán, aquel hombre que recibió la orden, recibió el mandamiento de no comer del fruto prohibido de aquel árbol, pero lo hizo desobedeciendo a Dios. Es lo mismo que nosotros, todos los seres humanos, hemos hecho. Estábamos condenados. Los que hemos alcanzado la salvación han sido todos aquellos que nos hemos metido al orden de Dios. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, y le hemos entregado nuestro corazón. Hemos salido del estado de muerte, del estado de condenación en el cual estábamos, mi estimado amigo. ¿Por qué estamos llamando? ¿Por qué estamos anunciando el Evangelio? Por eso mismo. Por esto, porque hemos tenido la experiencia, hemos salido del estado de condenación, del estado de muerte en el cual estábamos. Es ahí por lo cual el ser humano no puede tener comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con los muertos. Necesitamos la vida de Dios. ¿Y quién la ministra? Solamente el Señor Jesucristo. Cuando tú lo reconoces, cuando tú lo confiesas como tu Señor y Salvador, dice la Biblia que entonces Él te ministra su vida. Esa vida que se perdió, esa vida que le entregamos al pecado, esa vida, la única manera que podemos alcanzarla es por medio de Jesucristo. Por eso en esta noche estamos anunciando, estamos proclamando el Evangelio. El Señor Jesucristo les dijo en el verso 20 a sus discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras de bendición, mi estimado amigo, no solamente tienen la salvación. Lo primero es la salvación. Todo aquel que confiese al Señor Jesucristo por Señor alcanza la salvación. Todo aquel que cree y se bautice, dice la Biblia, que será salvo. Pero aquí el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra palabra de bendición que traemos, mi estimado amigo, es que alcanzamos la protección de Dios. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo está diciendo, yo los voy a proteger. ¿A proteger de qué? A proteger, mi estimado amigo, de lo que estamos viviendo hoy en día. El mundo hoy en día, más que nunca, la maldad ha crecido. La violencia se ha multiplicado. La maldad ha crecido a tal grado, mi estimado amigo, que el hombre tiene muchas veces que andar armado. Muchas veces tiene que andar con guardaespaldas. ¿Por qué? Porque hay violencia, hay asesinatos, hay droga, hay maldad de toda clase. Pero cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo que Él está diciendo, yo los voy a proteger, yo los voy a guardar. Todo aquel que crea y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice la Biblia, son míos, son de mi familia. Yo los voy a guardar, yo los voy a proteger de toda maldad. Mire, estamos pasando un tiempo donde mucha gente murió, donde muchos hombres y mujeres murieron.
Pero ¿cuántos murieron en nuestra iglesia? Ninguno. Todos fuimos protegidos por la pandemia, por el virus que se llevó a mucha gente. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, la palabra de Dios es viva, es real, es eficaz. Podemos caminar con seguridad, podemos caminar seguros de que llegaremos hasta el último día que Dios nos permita. ¿Por qué? Porque Dios nos está protegiendo. Jesús prometió estar con vosotros, aunque haya violencia, aunque haya maldad, aún aunque haya escasez, mi estimado amigo, Dios nos proveerá para nuestra necesidad. Por eso hoy en esta noche queremos invitarte para que vengas a refugiarte en este Dios Salvador, en este Dios protector que protege a su pueblo, en este Dios proveedor que le provee a su pueblo. Por eso el salmista habla en el Salmo 91, es un salmo muy conocido, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque él experimentó la seguridad. Él experimentó que Dios mismo le proveyera, que Dios mismo lo guardara de toda maldad. Hoy en día podemos estar rodeados de maldad, podemos estar rodeados de enfermedades de una y de otra clase. Puede haber escasez, puede haber lo que haya, pero tenemos la seguridad de que Dios nos protegerá, de que Dios nos guardará, de que Dios nos proveerá. Por eso hoy en esta noche, antes de terminar, queremos hacerte una invitación. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven a Él. Lo primero que tienes que hacer es entrar al orden. Cuando entras al orden y crees en Jesucristo y le das tu corazón, lo primero que alcanzas es la salvación. Dios no te puede salvar. Dios no te va a salvar si no entras al orden de Dios. No hay otro medio. No quieras llegar a Dios por otros medios. No lo hay. Es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Ven a refugiarte en Jesucristo. Ven a refugiarte en el Señor. Yo fui religioso por 30 años. A los 30 años conocí al Señor Jesucristo y le entregué mi corazón. Y no has tenido el privilegio de conocer a Jesucristo, hoy lo puedes conocer. Reconociéndolo como el Hijo de Dios, como el único Salvador, como el único Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él te salvará. Él te limpiará con esa sangre. Ven a Jesucristo y entrarás a ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:12 que Jesús vino a los suyos, vino a Israel, y los suyos no lo recibieron. No reconocieron que era el Hijo de Dios. No reconocieran que era el enviado de Dios Padre para salvarlos. Pero dice Juan 1:12 que a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, Dios le da el derecho, el poder de ser hijos de Dios.